buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 22 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos en la ONU. Eso sí deja muy en claro que, comillas, Colombia no está abogando por la legalización de las drogas ilícitas, comillas. ¿Y qué fue lo que se fue a hacer allá? Eso precisamente, ese cuento del nuevo enfoque de la guerra contra las drogas, ese es legalizarlas y dedicarse a la educación y a la prevención. Eso es lo que él propone, pero vio la marea muy alta y hizo lo que llaman en Santander una depatraciada. Y luego entonces habla de la lucha contra los narcotraficantes y dice, comillas, a las mafias hay que perseguirlas donde más les duele, como por ejemplo prohibiendo los bombardeos de sus campamentos, por ejemplo prohibiendo la fumigación con glifosato, por ejemplo acabando con la extinción de dominio, por ejemplo prohibiendo la extradición de los mafiosos. Entonces sí, claro, hay que darles donde más les duele, protegiéndoles el bolsillo y estimulando su actividad letal para la sociedad. Pero ese es Santos, y eso fue lo que se fue a hacer a Nueva York, y como la gente no está enterada de las cosas que pasan en Colombia, pues entonces las dice más o menos impunemente, aunque ya hay un sector muy fuerte de la prensa internacional que empieza a conocerlo, y que no tiene buena idea de ese sujeto, definitivamente no la tiene. Las apelaciones que se vienen. Hoy, 22 de abril, se cumple el plazo fijado por la Corte Constitucional para que el Congreso de la República cree el sistema de doble instancia para los que no tienen esa garantía constitucional y de bloque de constitucional fundamental, la doble instancia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que de acuerdo a la Corte, los que han sido juzgados en única instancia pueden interponer recurso de apelación, lo que significa que las sentencias quedan sin ejecutoria, quedan apeladas, de manera que desde hoy o desde el domingo, según como se quiera, porque el edicto fue fijado un 22 y desfijado el 24 a las 5 de la tarde, a partir del lunes entonces suponemos todos los interesados empezarán a presentar recurso de apelación contra la sentencia que los tiene condenados. Pero no solamente es eso, es que los que están siendo juzgados en única instancia tienen el derecho a pedir desde ahora una doble instancia para, por ejemplo, hacer revisar en apelación los autos interlocutorios dictados en su contra. Por ejemplo, los autos por medio de los cuales se les negaron la práctica de las pruebas. Como, por ejemplo, los autos de privación de la libertad. Son autos interlocutorios que pueden ser apelados. Esto desde el próximo lunes. Y nadie se dio cuenta, empezando por el eximio ministro de Justicia que va de candidato a la Fiscalía con semejante cargo a cuestas, que no es el único, porque viene otro peor, queridos oyentes. Y ese otro peor es que, de acuerdo a disposición del Congreso de la República, es decir, a una ley que se produjo a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, los jueces tienen 2 años para dictar sentencias respecto de personas que estén detenidas. Si no las dictan en ese plazo, esas personas recobran su libertad. Y esto, mis queridos amigos, va a empezar a producirse a partir de julio próximo. Y se calcula que hay 25.000 presos que están esperando ese plazo. Ahora sale el gobierno, ahora sí, el ministro de Justicia, el que no se entera de nada y que por no enterarse de nada es candidato a ser fiscal general de la nación, entonces está presentando un proyecto de ley para ampliar el plazo 1 año más.
nos preguntamos, ¿esa ley puede ser retroactiva? ¿Puede afectar a los que estaban en la condición dispuesta en la ley cuando la ley se dictó? En nuestra opinión, no puede ser retroactiva. En nuestra opinión, si no hubo decisión, la que no la hubo porque los jueces en Colombia no trabajan, porque no dictan sentencias, simplemente mueven procesos de un lado para otro, esos quedan en libertad y son más de 25.000. El problema es de unas dimensiones enormes, pero esa es la justicia que tenemos. Y ese es el ministro de Justicia que hemos tenido hasta hoy, candidato a la Fiscalía General de la Nación por sus buenos servicios a la patria. Entonces, no se dio cuenta de la sentencia de la Corte Constitucional que crea la doble instancia para quienes han sido juzgados en única instancia y no se dio cuenta de esta ley de la República que le daba 2 años de plazo a los jueces para resolver la situación de los que estaban en la cárcel esperando sentencia. De manera que aquí no nos damos cuenta de nada, no tenemos administración de justicia, no tenemos gobierno, no tenemos ministro de justicia, no tenemos presidente, vamos a quedar en manos de 25.000 personas, de las cuales en su mayoría puede predicarse que son bandidos impenitentes que han sido detenidos, pero que recobran su libertad porque la ley lo dijo. ¿Cómo les parece el tamaño del problema que tenemos? Sí fue del ELN el secuestro de la niña Melissa Trillos en Ocaña. Esa es la paz del ELN. Ya había salido un secuestrado por el ELN que tuvo que refugiarse después aquí en Bogotá. Una situación dramática de la que nos ocuparemos siempre en la hora de la verdad. Pero ese recuperó su libertad y le quedó debiendo plata al ELN, que seguramente para resarcirse ahora secuestra a esta niña Melissa Trillos. De manera pues que Moncho Cabrales tiene que estar refugiado en Bogotá. Y Melissa Trillos está secuestrada por el ELN, con quien el señor Fran Per está reunido en deliciosos diálogos de paz. ¿No le da vergüenza, doctor Per? ¿A usted no le da vergüenza? ¿A usted no le da pena reunirse con semejantes matones? ¿Dizque hablar de paz? 8.000 colombianos perdieron toda su inversión en Pacific Rubiales. Eso lo dice Oscar Darío Pérez, uno de los más distinguidos representantes a la Cámara y representante a la Cámara por Antioquia Centro Democrático. 8.000 colombianos tumbados en Pacific Rubiales. Se hizo un acuerdo para favorecer a los acreedores y los accionistas se quedaron sin un peso. A los accionistas colombianos los están tumbando todos los días. Los tumban en Ecopetrol, los tumban en Pacific Rubiales, los tumban en Isagen, los tumban. Dígame, ¿quién quiere invertir un peso en una sociedad anónima en Colombia? La tragedia sin orillas que vive el Ecuador. Se trata de un drama de unas dimensiones colosales. Un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter. Es que un movimiento de 6 grados, que son los que se estilan por estas tierras, es tremendo. De 7.8 es una cosa sencillamente indescriptible. Hay 2 provincias, cuando menos, en las ruinas en el Ecuador. ¿Quién las atiende? ¿De qué van a comer? ¿Cómo van a vivir? Y entonces ahora aparece Correa y dice, necesito 3.000 millones de dólares, se los voy a cobrar a los ricos del Ecuador. El impuesto a la riqueza me resuelve el problema. Es la descapitalización del Ecuador. Una tragedia sin orillas. ¿Por qué se fue María Lorena?
Eso se pregunta en todos los círculos políticos del país. Era la mujer fuerte del régimen. Como la mujer fuerte del Evangelio, ella era la mujer fuerte del gobierno de Juanpa. Y renunció estando Juanpa en Nueva York. ¿Qué fue lo que le hizo Juanpa? Esto tiene una cosa personal con el presidente. Tiene que ver con la famosa terna para la Fiscalía y especialmente con la inclusión en ella de Néstor Humberto Martínez, que es su enemigo personal. Tiene que ver con eso. Juanpa la puso a trabajar en una lista disque por meritocracia, elaborada por meritocracia, cuando sabía quiénes eran sus escogidos in pectore y se burló de María Lorena Gutiérrez. Ella renunció irrevocablemente. La crisis ministerial se ha desatado. Juanpa viene desde Nueva York para ver cómo la enfrenta. Otra vergüenza para Colombia. Nos fuimos a jugar a Buenos Aires con el Deportivo Cali, que en este caso no es el Cali, sino que es Colombia. Perdimos 6-2, una derrota apabullante y vergonzosa, pero lo peor de todo, salieron los supuestos hinchas del Deportivo Cali, con puñales y garrotes en la mano, a pegarle de palos a todo el que se les pasaba de por medio, a destruir, a poner el nombre de Colombia más abajo que en el piso. ¿Esto es fútbol? Claro que no. ¿Estos son hinchas? Por supuesto que no. Pero es un tema social que hay que enfrentar. Esta es una sociedad enferma de la que nadie se ocupa. Hay una nueva noticia sobre petróleo, y esta de una enorme gravedad, porque el petróleo está subiendo en el precio. Nadie sabe por qué, porque debiera estar bajando. Kuwait arregló su problema laboral. No hubo acuerdo en Doha para definir la congelación de las ofertas petroleras en el mercado. Los Estados Unidos aumentaron el nivel de sus inventarios en petróleo. Todas razones para que el petróleo baje y sin embargo está subiendo, está a más de $43 el barril. Pero, ojo, noticia de Colombia. Estábamos produciendo un poco más de 1 millón de barriles por día y en el mes de marzo tuvimos una caída de 90.000 barriles por día. Casi el 10%, el 9% cuando menos de caída en la producción petrolera. Eso se debe a los altos costos, a las dificultades del transporte, a la oposición de las comunidades. Esos 90.000 barriles, ¿con qué precio los recuperamos? Con nada, no hay precio que nos recupere perder una producción de 90.000 barriles por día. Ni siquiera para eso es eficiente el gobierno de Santos. No para aumentar la sísmica, no para aumentar la exploración, no para aumentar la producción de petróleo, no siquiera para mantenerla, ni siquiera para eso es capaz el doctor Juan Carlos Echeverry, el ministro de Minas y Energía, que por otra parte no existe, y acaban de poner en el cargo a un incompetente manifiesto, ni el presidente de la República, porque no tenemos presidente. Son noticias que pasan desapercibidas. Fraude en su facturación de textiles. Ese fraude debe existir en todo. Es que la cosa es muy sencilla. Una cosa que vale 100, la denuncio en 40. Por los otros 60 no pago aranceles, no pago impuestos, no pago IVA. Y los 60 los giro por el mercado negro, que es más barato. De manera que el negocio es redondo. Se acaba de descubrir un fraude en la subfacturación de textiles. Debe haber 1000 fraudes más. Ojo a esta noticia dramática, para que vea lo que cuesta consentir a los bandidos de las FARC y que es lo mismo que consentir a todos los bandidos narcotraficantes. La deforestación, la pérdida de bosques en Colombia aumentó un 16% en el último año. Estamos perdiendo 140.356 hectáreas. Esta es cifra del 2014, no nos han dado la del 2015. Nos estamos quedando sin bosques.
Nos estamos quedando sin parques naturales, mientras echamos paja con las FARC en Cuba, mientras les prometemos el oro y el moro, mientras neutralizamos la acción del ejército y de la policía, mientras nos entregamos a estos bandidos, ellos destruyen el patrimonio nacional, sus selvas, sus bosques. En la última encuesta de CMI, y CMI, no se les olvide a ustedes que es el medio de prensa más santista que existe, como que los grandes de CMI, Yamid Ahmad y Daniel Coronel, fueron premiados con una ampliación gratuita de los términos de la concesión. Según una encuesta de CMI, la popularidad o favorabilidad de Santos está en el 10%. Estaba en el 13 o en el 14 en las últimas encuestas. Ahora está en el 10%. Ni siquiera los empleados públicos y los contratistas, ni siquiera los desprevenidos que se dejan comer a cuentos por la gigantesca mermelada publicitaria del gobierno. Nada, nada. El desprestigio de Santos en Colombia es peor que el desprestigio de Maduro en Venezuela, que el desprestigio de Dilma Rousseff en el Brasil. Nuevos cortes de luz anuncian en Venezuela. Ya la última noticia es que habrá cortes de 4 horas diarias durante los próximos 40 días. Ese, mis queridos amigos, es un país que se acabó. Este salvaje de Maduro lo dejó acabar. El país más rico en recursos energéticos de toda América se queda sin electricidad, se queda sin luz. Primero fue declarar puentes festivos los fines de semana desde el viernes por la tarde hasta el martes. Después, una semana entera de festivos. Ahora son 4 horas por día durante los próximos 40 días. ¿Qué economía resiste eso? Ni siquiera una economía próspera y pujante. Una economía moribunda como la de Venezuela no puede resistir semejante tratamiento. Y a propósito de Venezuela, la Asamblea Nacional avanza muy rápidamente en el proyecto para un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Y le están pidiendo a Tibisay Lucena que les entregue las planillas para recoger las firmas respectivas. Obviamente Tibisay no las entrega. Colapsó una ciclorruta elevada construida en el Brasil, en Río de Janeiro, para los Olímpicos. Hasta eso está colapsando en el Brasil. De manera que ¿quién va a ir a los Olímpicos? La amenaza del Zika, una inestabilidad política enorme, falta de recursos, contaminación en los sitios de agua donde se van a celebrar las justas en esa materia, las competencias de remo, las competencias de vela. Todo eso está contaminado hasta los tuétanos. Más la inseguridad galopante en Río de Janeiro y en el Brasil, resultado de una situación económica insostenible. ¿Quién quiere ir a los Olímpicos? Se encadenan opositores en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela exigiendo las planillas para convocar el referendo revocatorio. Rusia dice que habría desminado completamente la ciudad histórica de Palmira. Eso lo dice Rusia. Y tratan de sentarse a la mesa en diálogos para terminar el conflicto armado en Yemen. Un conflicto que lleva mucho tiempo y muchos muertos. Y en Hoy en la Historia, años distintos pero se dieron cita para nacer el mismo día. En 1870 nació Lenin y en 1881 nació Kerensky, los dos personajes claves en la Revolución de Octubre de 1917.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, pues finalizó la cumbre de las Naciones Unidas sobre drogas y, a decir verdad, las conclusiones no son ni muy novedosas ni muy reveladoras. Lo habíamos dicho aquí también, esto no es nuevo. A pesar de que el cultivo y el narcotráfico se tomó la región literalmente y golpea muy duro a sus habitantes, los mandatarios latinoamericanos llegaron cargados de la misma retórica rimbombante de siempre, pero vacía de contenido. Hay casi unanimidad en un cambio de enfoque y la propuesta es la de sustituir las políticas represivas por otras que tengan en el centro los derechos humanos y las cuestiones de salud pública. Es decir, la solución a los cultivos de coca que se triplicaron en este gobierno y al negocio del narcotráfico que se fortaleció es, según el propio presidente Juan Manuel Santos, la no represión y el manejo del tema como un problema de salud pública. Pero eso sí, él no está promoviendo la legalización de las drogas, eso dijo él. Dijo también el presidente Juan Manuel Santos que no habrá un mundo libre de drogas, al igual que no hay un mundo libre de alcohol. Le faltó decir que tampoco va a haber un mundo libre de asesinos, ¿no?, ni de terroristas. Y habló también de la guerrilla de las FARC, con la que dijo que se está negociando la paz, siendo ese grupo parte de la cadena del narcotráfico y de quienes espera, dice él, que se conviertan en aliados para la erradicación de cultivos ilícitos y la promoción de proyectos alternativos. Lo que no contó en la ONU el presidente Juan Manuel Santos es cómo esa narcoguerrilla sigue sembrando minas antipersona y asesinando militares para impedir que destruyan sus laboratorios de droga, como ocurrió ayer. Ayer dábamos esa noticia. La verdad es que más allá del discurso bonito, no queda muy clara la opción a la estrategia represiva en una región que está tomada por el narcotráfico. Me pregunto, ¿para qué sirven estas cumbres, queridos amigos? Más allá de la vitrina que tienen los mandatarios para decir cosas curiosas, bonitas, pero poco efectivas. ¿Cuál es la propuesta clara a la política de represión que no le gusta al presidente Juan Manuel Santos? ¿En qué consiste? Pregunto. ¿De verdad piensa que nos creemos el cuento de que las FARC ayudarán a la lucha contra el narcotráfico? ¿No suena absurdo? No, suena a chiste, Montserrat, suena a chiste. Es poner exactamente al diablo a hacer las hostias. Las FARC cuidando los cultivos ilícitos. ¿Cómo le parece, pues, el acuerdo que hace Juan Manuel Santos con las FARC? Ustedes, los mayores traficantes de drogas del mundo, se van a dedicar desde ahora a cuidar los cultivos para que no se multipliquen y a darle a los campesinos medios alternativos de vida. Ustedes, que los tienen esclavizados sembrando coca, de aquí en adelante los van a poner a sembrar caucho o palma o café o cualquier cosa que les permita sobrevivir dignamente. Eso es un chiste, sencillamente es un chiste. Pero Juan Manuel Santos está para chistes y va a cualquier parte donde los pueda contar, con el ánimo de subir su favorabilidad, Montserrat. Es que mire por ahí una encuesta de CMI. ¿Sabe cuál fue el nivel de favorabilidad que le dio la cadena que tiene a los que han recibido los regalos más cuantiosos de este régimen? Una 10 o un 11, sí. Sí. 10%. 10%. Un porcentaje, bueno, está caído. Bueno, él reconoció ayer en la entrevista que su imagen está muy baja, pero que espera que eso no influya en el apoyo hacia esas negociaciones de paz. No, se le olvidó contar que el apoyo a esas negociaciones tampoco es alto, ¿no? Es impresionante, la verdad. El apoyo a esas negociaciones viene de la mano de la imagen que tiene el presidente. El 10%, el 90% de los colombianos no quieren que a las FARC las vuelvan elegibles para el Congreso sin votos, no quiere que les declaren la impunidad, no quieren que les entreguen zonas del territorio nacional a las que lleguen sin armas, mientras se desarman, solamente que no dicen en cuánto tiempo se van a desarmar. Es entregarles esos territorios sacando de ahí al ejército y a la policía, que son los grandes perdedores, y no se han dado cuenta los grandes perdedores de estos acuerdos. Pero con ellos pierde la nación,
porque es que el ejército y la policía son mi ejército y mi policía, dice cada ciudadano colombiano. De manera que cuando derrotan a mi ejército y a mi policía, me derrotan a mí. Acaban con el Estado colombiano, acaban con las instituciones. Juan Manuel Santos, pues, echando paja en Nueva York, allá en el mismo sitio donde había dicho que el 23 de marzo estaría firmada la paz. Entonces ahora dice que no es el 23 de marzo, pero en alguno de estos próximos meses. Lo dice a través de Sergio Jaramillo, su inefable inescrutable escudero en estos temas de la paz, junto con Humberto de la Calle Lombana. Están hablando solos, nadie les cree, nadie entiende qué es lo que quieren hacer distinto de entregarle este país definitivamente a los bandidos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 22 de abril del año 2016. Son las 6:30 de la mañana. El petrosamperismo se mueve como pez en el agua, en el conejo de Estado. Primero, van por la cabeza del procurador Alejandro Ordóñez y están a punto de sacarlo del ruedo, mientras las arenas movedizas del contentoso administrativo pidieron tumbar la destitución del peor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia, Gustavo Petro Urrego, quien convirtió el Distrito Capital en uno de los peores basureros del mundo. El magistrado Gerardo Arenas se estrena, pues, su fuerza de voluntad y propone declarar nulo el fallo del procurador. Así las cosas, tendremos al vocero del populismo del castrochavismo regado como verdolaga en playa en el partidor automático de las candidaturas presidenciales para suceder a su camarada presidente bolivariano Juanpa. Doctor Londoño, los pájaros tirándole a las escopetas, mientras piden destituir al jefe del Ministerio Público, al enhiesto procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, a Petro, el hombre de los humedales familiares, de la contratación, el hombre del caos de las basuras, al hombre que arruinó Transmilenio. Ahora se traslada a la actividad política. Y Alejandro Ordóñez a la calle. Doctor Londoño, el mundo al revés. Vuelve el petrosamperismo. El diablo haciendo hostias. Bueno, y dígame, un personaje tan oscuro, tan mediocre, como ese tipo Arenas, que es magistrado del Consejo de Estado, ¿cómo es que llega a tener semejante investidura? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo impulsa? ¿De dónde viene ese personaje? ¿Cómo es que un personajito de ese tamaño y de esas dimensiones llega a ser consejero de Estado? ¿Usted sí sabe o no? ¿No sabe? Por la politiquería. No, pero a ver, ¿pero por dónde, William? Pues por el samperismo llegó. Bueno, pues es que no se olvide que este señor fue un empleadito de Legis durante años, y en Legis el que mandaba era el señor Nieto Roa, a su turno el abogado de Samper en el proceso 8000. Entonces, blanco es gallina, lo pone frito, se come. A Nieto Roa le pareció maravilloso tener un consejero de Estado, a Samper también, y entonces lo propusieron y lo impusieron. Y es de esa manera como los mediocres llegan a las más altas dignidades de la justicia. Esto es sencillamente indignante. Entonces, esa persona, porque pues no otro podría ser, de las calidades que quedan vistas, es el que propone que se anule la decisión que tomó el Procurador General de la Nación sancionando a Petro por las irregularidades que cometió en el tema de las basuras. Bogotá se está convirtiendo en un basurero. Sí, señor. ¿Cuál es la pérdida de la empresa de acueducto de Bogotá y de aguas de Bogotá en la aventura en la que lo embarcó Petro? ¿Cuánto le ha costado eso a la ciudad? ¿Cuánto le ha costado eso en la regularidad de un servicio que se vuelve cada vez más caótico? Y entonces ahora quieren absolver al Petro. Personajes como este Arenas,
Pues es que ese es el nivel moral y ese es el talante de algunos consejeros de Estado. Por fortuna, tenemos otros que han podido llegar, pese a todas estas componendas políticas, han podido llegar por sus virtudes, por su tradición, por sus conocimientos en esta materia. Y no olvide, William, a propósito de estas decisiones del Consejo de Estado, averiguarnos qué pasó con la sentencia que favorecía a Edgardo Maya Villazón como víctima por la muerte de su esposa, doña Consuelo Araújo Noguera. Aquí se la tengo ya. La cacique. Ah, bueno. Aquí se la tengo. Entonces ya lo sabemos. Sí. Para saber con cuánto dinero pudo tapar su pena el Tartufo. Bueno, dinero que viene del Consejo de Estado o de lo contencioso administrativo. Ya William nos contará eso en Al Oído. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y la magnitud de la tragedia en Ecuador sigue conmoviendo al mundo y lo peor es que la zozobra continúa. Una nueva réplica de magnitud 6 en la escala abierta de Richter se ha registrado este viernes en un sector de la costa de Ecuador, que es en la misma zona donde el pasado sábado tuvo lugar el terremoto de 7.8 que hasta el momento ha dejado 587 personas muertas. Y doctor Londoño, han ocurrido 575 réplicas que se han registrado desde la noche del sábado y esto tiene bastantes preocupadas a las autoridades y, por supuesto, a los ecuatorianos que tienen que vivir con la amenaza de otra nueva tragedia. Y los cuerpos de rescate siguen en la búsqueda de más de 1.500 personas que aún se encuentran lastimosamente desaparecidas. Y lo que más se preocupa, doctor Londoño, es que el tiempo se agota para lograr encontrar sobrevivientes. Y con estas constantes réplicas se ha dificultado muchísimo el trabajo de los cuerpos de rescate. Y bueno, ayer el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio unas declaraciones de las decisiones que tomará su gobierno para paliar esta situación. El presidente, que calculó los daños en 3.000 millones de dólares, que significan más o menos 2 o 3 puntos del PIB del vecino país, anunció el aumento de 2 puntos del IVA durante un año y aportes salariales obligatorios de un día de sueldo por cada $1.000 mensuales de salario. Esto quiere decir que para quienes ganen más de $1.000 tendrán que aportar el equivalente a un día de sueldo durante un mes. Si el sueldo es de más de $2.000, el mismo aporte se hará durante 2 meses y así sucesivamente para quienes ganen más de $3.000, $4.000 o $5.000 mensuales. Y además el mandatario dijo que buscará vender algunos activos del Ecuador para obtener recursos para la recuperación. Y es que hay poblaciones que han quedado completamente devastadas. Hay poblaciones incluso donde las edificaciones han quedado casi en un 80% destruidas. Pero bueno, nuestros oyentes han estado muy solidarios y muy pendientes de la tragedia en Ecuador y nos han estado llamando y preguntándonos por diferentes medios cómo pueden colaborar. Pues miren, si ustedes quieren ayudar a Ecuador para donaciones de dinero, la Embajada ecuatoriana habilitó la cuenta corriente del Banco de Occidente con este siguiente número. Igual esto también lo publicaremos en la página para que ustedes puedan revisar cómo ayudar. El número de la cuenta del Banco de Occidente es 219-040953. Lo repito, 219-040953. En esta las personas pueden consignar sus aportes. Y si ustedes quieren llevar algunos alimentos no perecederos y otras cosas que puedan servirle a los ecuatorianos, se pueden dirigir directamente a la embajada, que está ubicada en la calle 89, número 1307. Allí pueden llevar alimentos no perecederos, como enlatados, granos secos, arroz, aceite, frijol, entre otros. Y bueno, aquí desde la Hora de la Verdad le mandamos nuestra más inmensa solidaridad a nuestros vecinos y amigos del Ecuador. A nuestros hermanos, más que vecinos y amigos, son nuestros hermanos. Qué tragedia la del Ecuador, qué tragedia. Y obviamente, pues las construcciones antisísmicas, ¿dónde estaban? Pues obviamente no existían. Y eso puede pasar en Colombia porque aquí las reglas están hechas para violarse, para que no se cumplan. Entonces cada uno construye como le dé la gana,
como está establecido y como está visto, salvo pues unos cuantos constructores muy serios y muy responsables, que son esos sí los que están en la mira de las autoridades. Los demás construyen como les viene en gana, en sitios de invasión, en sitios muy difíciles, y obviamente cuando viene un terremoto de estos no queda piedra sobre piedra. Más doloroso o más preocupante que los 500 y tantos muertos son los 1.500 desaparecidos, que si no han aparecido después de todo este tiempo es porque probablemente están bajo los escombros. Ayer fueron rescatadas con vidas 3 personas, lo que es un verdadero milagro de los organismos de socorro, pero la tragedia continúa. El drama del Ecuador es un drama inmenso, inmenso, y ahora viene tal vez la peor etapa. ¿Cómo se va a reconstruir eso? Es toda una zona ecuatoriana que ha quedado sin medios de subsistencia, donde no hay trabajo, donde la gente no tiene un techo. Eso es de unas dimensiones colosales. Entonces Rafael Correa está viendo quién le paga y de dónde saca recursos un pueblo empobrecido como el pueblo del Ecuador, porque no aprovechó tampoco la bonanza petrolera para hacer economías, para hacer ahorros que le hubieran servido tanto en estos momentos de crisis. La situación del Ecuador es sencillamente dramática. Y en un momento estaremos con Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14, quien nos hablará del llamado Acto Legislativo para la Paz. Nos han contado muy poco sobre ello y hemos creado una dictadura pavorosa en favor de un dictador que no tiene opinión pública, que no tiene respaldo, que no tiene nada distinto de su ambición de pasar a la historia como el hombre que hace la paz con los narcotraficantes. Paloma Valencia estará en un minuto con nosotros aquí en La Hora de la Verdad.